Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y quiero decirles que no me estoy copiando de mi hermano Edgar. Menos mal el hermano Edgar dijo de qué iba a hablar el próximo domingo. Pues yo también voy a hablar de qué es la Navidad. Pero pueden estar seguros de que aunque usemos el mismo texto, porque es posible que él use el mismo texto que yo voy a usar, en este momento Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20, es el que voy a utilizar, y específicamente los versículos 8 al 13. Pero vamos a usar ese texto. Y pueden estar seguros de que aunque usemos el mismo texto, seguro que él va a decir cosas diferentes que las que yo le voy a decir en esta ocasión. Así que, además recordemos, hermanos, que la palabra de Dios es infinita, es ilimitada, es fuente inagotable. ¿Les ha pasado a ustedes que han leído algún texto una vez y fue de mucha bendición y después leyeron ese mismo texto y vieron cosas que nunca antes habían visto? Creo que sí les ha pasado. Bueno, eso es porque es la palabra infinita de Dios. Eso es normal en la palabra de Dios. Así debe ser. Hay libros que he leído más de una vez y voy a referirme a un libro secular, por ejemplo, que me hizo mucho bien ese libro, y lo leí 2 veces con buen agrado, y cuando lo estaba leyendo la tercera vez ya no fue tan agradable para mí. Pero hermanos, la palabra de Dios es diferente. Usted cada vez que lee la palabra de Dios y usted se detiene a meditar en ese pasaje, usted va a ver cosas que nunca antes había visto. Y esa es la gloria, esa es la majestad de la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo en esta mañana voy a hablarles de qué es la Navidad y voy a hacerles unas reflexiones sobre este tema de la Navidad. En primer lugar, quiero llamar la atención al hecho de que hay muchas opiniones diferentes y encontradas sobre la Navidad. Algunos dicen que es una cosa mala celebrarla, algunos ni siquiera hacen un árbol de Navidad en su casa porque están convencidos de que la forma como nació la tradición del árbol de Navidad y la misma costumbre de celebrar la Navidad no fueron las mejores. Muchas de ellas tienen contextos del mismo paganismo. Bueno, ¿qué vamos a decir al respecto? Pues digo lo siguiente, hermanos: lo que celebramos es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Salvador del mundo. Eso es lo que celebramos. Navidad viene de una palabra latina que dice navitatis, que significa nacimiento o natividad. Nativitatis o natividad o nacimiento, eso es lo que significa. Así que lo que nosotros celebramos es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que si fue en diciembre o fue en otro mes, ¿qué nos importa? Eso es una cosa secundaria. Estamos celebrando el acontecimiento, el nacimiento de nuestro Salvador. Así que quedémonos con eso, hermanos. Ahora, que si surgió por ahí en una costumbre X o Y, bueno, yo personalmente no le doy importancia a eso. Lo importante es que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El mundo comenzó a celebrarlo en esta fecha. Bueno, pues lo seguimos celebrando en esta fecha. Y sobre el árbol de Navidad, personalmente nosotros nos encanta tener el árbol de Navidad en la casa. Lo tenemos, hermanos. ¿Por qué? Porque nos parece muy bonito. Y bueno, tiene que ver, está asociado con regalos. Bueno, ustedes saben la leyenda de Papá Noel o Santa Claus o San Nicolás, que es lo mismo, ¿no? San Nicolás era una persona por allá del siglo IV
Y entonces de por ahí viene y después le atribuyen una leyenda que viene un anciano con barbas largas de por allá del norte, de los sitios congelados, y trae regalos. Bueno, esos son los inventos que le ha puesto el hombre. Nosotros, por supuesto, no le damos importancia a esas leyendas ni a esos inventos de la humanidad. Nosotros simplemente pensamos en que Cristo es el regalo más grande que Dios le dio al mundo. Y nosotros celebramos con regalos también, alegrándonos. Y vemos ese arbolito y lo prendemos y eso da luces. Y bueno, eso es alegría. Así que yo personalmente no tengo ningún problema con el árbol de Navidad. Bueno, quizás mi hermano Edgar, no sé, seguramente va a hablar mucho más de cómo surgió el árbol de Navidad. No sé de qué va a hablar. Pero no importa lo que haya pasado, hermanos, lo importante es que nosotros traemos un presente para nuestro Dios, y el presente de corazón. Nosotros traemos la ofrenda de Abel, no la de Caín. Y eso es, el corazón está delante de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, y realmente me voy a centrar en los versículos 8 al 13, pero quiero que leamos todos los versículos desde el 1 hasta el 20, para que resaltemos el contexto de esos versículos, de los versículos 8 al 13. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Vamos aclarando términos. Empadronado significa censado, que todo el mundo fuese censado, o sea, contado. ¿Entienden qué es eso? Un censo, ¿correcto? Bien, eso es lo que está diciendo la Biblia. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César era el emperador de todo el imperio romano, el imperio bajo el cual estaba Israel, la nación donde nuestro Señor Jesucristo nació. Nuestro Señor Jesús nació en Judea, Él era judío. Bien, entonces se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Por qué Lucas trae este hecho aquí a colación? Porque el gobernador de Siria tenía más poder que el gobernador de Judá. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el gobernador de Judá de parte del imperio romano? Bueno, en este tiempo, cuando el Señor Jesús fue crucificado, ¿recuerdan cómo se llamaba? Se llamaba Poncio Pilato, ¿correcto? Él era el gobernador, sí, el procurador o gobernador de Judea. Pero en este momento, y hasta ese momento también era más poderoso el gobernador de Siria o el procurador. Así que por eso Lucas lo menciona aquí. Dice: e iban todos para ser empadronados, es decir, para ser censados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado o censado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Bueno, quiero no pasar por alto un aspecto importantísimo aquí sobre la providencia de Dios. Noten que a Augusto César se le ocurre dictar un decreto en este momento. Miren, José no tenía ninguna intención de ir a Judea, a Belén, y menos en una situación tan precaria cuando su esposa estaba a punto de dar a luz. Pero órdenes son órdenes y hay que cumplirlas dentro de los términos que la autoridad haya mandado.
Así que María no está en condiciones de subirse a un burro y caminar casi 100 kilómetros desde Galilea, desde Nazaret hasta Belén. ¿O sí? Una mujer que está a punto de dar a luz, que está próxima a dar a luz, si está en condiciones de subirse en un burro y irse para un sitio de casi 100 kilómetros de distancia. No, ese es el peor momento, pero no hay excusa, tienen que ir. ¿Saben quién está detrás de eso? La providencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que nacer en Belén. Y José no tenía la más mínima intención de irse a Belén. Pero le tocó. ¿Por qué? Porque es orden, no de Augusto César, de Dios, que se encarga de que Augusto César dicte un decreto. ¿Ven la providencia de Dios, hermanos? ¿Ven cómo Dios gobierna sobre los hombres sin necesidad de obligarlos? ¿O Dios tuvo que obligar a Augusto César? No, Él no tuvo que obligarlo. Así obra Dios. Ese es nuestro Dios, queridos hermanos. Ese es su Dios. Adórele. Él es el Dios verdadero. Bien, seguimos leyendo. Dice: y aconteció, versículo 6, que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Escucharon bien? ¿Qué significa primogénito? El primero. Eso no lo podemos quitar de la Biblia. El primogénito. Jesús tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. Bien, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, un pesebre no es los burritos, no es el conjunto, el pesebre es la canoa, ese es el pesebre. Pero claro, nosotros hoy día nos hemos acostumbrado a que el pesebre es todo el conjunto, ¿no? Pero cuando la Biblia dice que lo acostó en un pesebre, quiere decir que lo acostó en la canoa, donde comían los asnos y los animales. Ahí lo acostaron. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era el hospedaje. Así que no había lugar en el hospedaje y les tocó ir y buscar un establo y acostarlo en una canoa donde comían pasto los animales. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Bien, ahora sí vamos a llegar al punto central. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Bueno, creo que no es para menos, ¿no? Imagínense ustedes que están en el campo con frío, ¿no? Cubriéndose del frío, cuidando las ovejas, no sea que venga el lobo y aproveche, que están descuidados los pastores, y ellos están ahí de pronto, no sé, tomándose un cafecito para tratar de no dormirse y de cuidar las ovejas y de charlar el uno al otro, cuando de pronto alguien, un ser celestial, se les aparece y se llena de resplandor todo el entorno donde ellos están. Bueno, uno se llena de miedo, ¿no? Entonces dice que se llenaron de gran temor, pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. O sea, nuevas de gran gozo, gran alegría, gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas nuevas? Estas: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es un Salvador. Eso es la Navidad.
ha nacido un Salvador. Y vamos a poner en contexto esto ahora. Y bueno, el ángel le dijo: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No había pierde. Fueron a buscar en un establo, y tal vez en otro, no, aquí no es, y tal vez se fueron a otro, y allí había un niño acostado en un pesebre. Ese debía ser el que les dijo el ángel. Bien, ahora, ellos están todavía hablando con el ángel que les está dando las instrucciones. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los cielos se llenaron de alabanza. Ángeles, huestes incontables cantaban gloria a Dios en las alturas. En las alturas, gloria a Dios. En lo excelso, gloria a Dios. Y en la tierra, paz a los hombres y buena voluntad. Paz y buena voluntad para con los hombres. Vamos a quedarnos ahí y nos centramos unos momentos en estos versos. Bien, la buena noticia que cuentan estos ángeles a estos pastores es que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén, ¿verdad? José tenía planes de ir a Belén porque Jesús estaba que nacía. Y él sabía lo que el ángel le dijo, pero es que somos olvidadizos, somos caprichosos. Dios nos dice qué debemos hacer y no lo hacemos. ¿Y José tenía la intención de hacerlo? No. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo obligó. Lo obligó por medio de un decreto del emperador. ¿Comprendieron, hermanos? Bien, entonces, por eso Jesús nace en Belén, porque las escrituras siempre se cumplen. Lo que ha salido de la boca de Dios siempre se cumplirá. Siempre se ha cumplido y se cumplirá. Hermanos, si Dios le dice algo en la palabra de Dios, cuando usted la abre, sepa que Dios no mentirá. ¿Ha leído usted promesas de la palabra de Dios? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creen, hermanos? No os dejaré, os sustentaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, Dios nunca promete y no cumple. Él siempre promete y cumple lo que promete. Bien, entonces, hermanos, quiero contextualizar un poquitico esto del Salvador. El hombre necesita un Salvador. El hombre fue hecho perfecto a la imagen y semejanza de Dios. Fue hecho de tal forma que Dios le compartió algunos de sus atributos comunicables. ¿Comprenden eso? Hay atributos en Dios que no son comunicables, que Dios no se los puede comunicar a ninguna criatura. Pero hay atributos que sí son comunicables. Le comunicó, por ejemplo, la inteligencia. Dios hizo al hombre inteligente. El hombre puede razonar. Al hombre no solo le dio vida, el hombre también es inteligente. El perro tiene vida, pero no es inteligente, no puede razonar. ¿Comprenden? El perro no sabe cuánto es 2 más 2,
Nosotros sí podemos saber. El perro no puede, jamás el animal podrá saber, podrá decir, podrá pensar como nosotros en cuánto es 7 por 8. No, nosotros sí. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, Dios le transmitió algunos de sus atributos. Usted, hermano, hermana, es una imagen de Dios. Usted es una imagen de Dios. Yo soy una imagen de Dios. Yo soy imagen de Dios. Así que Dios me hizo inteligente. Yo puedo razonar. El animal no, y mucho menos la planta. La planta tiene vida, la semilla tiene vida, pero no puede razonar. Bien, Dios me hizo inteligente para que yo razonara, comprendiendo qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Y escogiera lo bueno y desechara lo malo. Bien, Dios también me dio unos sentimientos. O sea, me creó con una sensibilidad. Yo puedo sentir dolor. Usted puede sentir dolor por una tragedia que pasó. El animal no puede sentir ese dolor por la tragedia. Pero nosotros sí podemos cuantificar, evaluar esa tragedia y sentimos dolor en el corazón, en lo profundo del corazón. El animal no puede sentir eso. Así que, hermanos, Dios nos hizo con sentimientos, y con esos sentimientos también podemos odiar lo malo, aborrecer lo malo y amar lo bueno. Dios nos hizo con la capacidad de amar al Creador y aborrecer lo malo. Hermanos, pero todo eso se perdió con la caída. Déjenme hablarles de una cosa más: la voluntad. Dios le dio al hombre la capacidad de elegir, de escoger entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y lo menos bueno, entre un camino y otro. Dios nos dio esa capacidad. Eso es parte de sus atributos que Él nos comunicó, para que eligiéramos entre lo bueno y lo malo. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa totalidad del ser, que fue hecha la imagen y semejanza de Dios en nosotros, esa totalidad se perdió en la caída, se corrompió. Y entonces nosotros, con nuestro intelecto, ¿qué hace el hombre hoy día con el intelecto? Tratar de negar que Dios existe. ¿Es así o no? Tratar de negar que Jesucristo no resucitó de entre los muertos. Eso hace con el intelecto. ¿Y qué hace con los sentimientos? Lo que había sido hecho para que amara a Dios, para que amara a su esposa, su ayuda idónea, para que amara al prójimo, entonces el hombre lo convirtió en contrario, para aborrecer a Dios, para darle la espalda a Dios, para darle la espalda a la verdad, que es la vida. Miren cómo se embruteció el hombre con la caída. Necesita un Salvador. Necesita el Salvador de la Navidad, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿qué pasó con los sentimientos? En vez de amar a Dios, en vez de amar a la ayuda idónea, la aborrece. ¿No es verdad? Le es infiel. Sí, todo eso pasó después de la caída. Ese maravilloso sentido que Dios le dio, ese maravilloso atributo que Dios le dio de los sentimientos, con lo que puede amar lo verdadero y aborrecer lo malo, lo volvió al revés. Ama lo malo y aborrece lo bueno. Ese es el hombre natural, ese es el hombre común y corriente. Ahora, ¿qué pasa con la voluntad?
La voluntad del hombre también se pervirtió. Una voluntad que Dios le dio para que escogiera lo bueno y aborreciera lo malo. ¿Qué hace con esa voluntad? Escoge lo malo y aborrece lo bueno. ¿Es así o no? ¿Cuánta gente pasa por ahí? Bueno, ahorita no hay mucha porque están mirando el final del mundial. Pero, ¿cuánta gente transita por ahí? Y nosotros aquí unos poquiticos. Y a veces nos pasa también a nosotros porque nosotros también los acompañamos en vez de acompañar a los que están rindiéndole culto a nuestro Dios. Hermanos, ¿qué pasó con la voluntad entonces? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tanta soledad? ¿Por qué tanta escasez? ¿Por qué tantos problemas? Hermanos, porque el hombre se perdió en su totalidad. Esa imagen de Dios, usted es imagen de Dios, usted es una imagen de Dios aquí en la tierra. Esa imagen de Dios se corrompió. Necesita un Salvador. Os ha nacido hoy un Salvador. Esa es la Navidad, mis queridos hermanos. Esa es la buena historia. Ahora, mientras ellos le decían esto a los pastores, dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, esto es motivo de alabanza. Hermano, el pecado nos volvió cortos de vista, no nos deja ver las cosas como son, nos oscureció la vista, nos entorpeció la mente. Qué difícil es a veces comprender las verdades excelsas de Dios, qué difícil nos es comprenderlas. Es necesario que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Por eso cada vez que vamos a abrir la palabra de Dios, debemos pedirle al Señor, gracias hermano José, debemos pedirle al Señor: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Ahora, ¿qué son esas maravillas? Esas maravillas de la ley de Dios, en primer lugar, es que podamos contemplar al Salvador, al Dios verdadero, al único Dios verdadero. En segundo lugar, que podamos ver la palabra de Dios, el alimento para nuestra alma. Hermano, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de carne, no solo de frijoles. No somos cuerpo solamente, somos alma. Alimentamos el cuerpo, ¿no es así? Nos gustan los frijoles con chicharrón, sí, pero eso no alimenta el alma. Y usted no es cuerpo, usted es alma. ¿Con qué está alimentando el alma? ¿Y cuánto trabajo nos cuesta alimentar el espíritu, el alma? Qué difícil. Todo eso lo trajo el pecado. Pero os ha nacido hoy un Salvador. Esa es la Navidad. Los ángeles cantan, una multitud de huestes celestiales, dando la gloria a Dios en las alturas, o en lo excelso, en lo más excelso que nos podamos imaginar. La gloria sea para Dios. Eso es lo que están cantando los ángeles. Y mientras tanto, ¿qué en la tierra? Paz y buena voluntad. ¿Para con quién? Para con los hombres. Aquí tenemos que corregir algo una mala enseñanza que nos ha traído la Iglesia Católica Romana también. Esta mala enseñanza dice: paz a los hombres de buena voluntad. Eso es falso. La buena voluntad no está en los hombres. La buena voluntad solo está en Dios, que amó a pecadores, pecadores que solo le dieron la espalda,
Hermano, hermana, no crea que usted sí aprovechó la oportunidad. He escuchado a muchos mintiendo, diciéndole en la cara al Señor que Él aprovechó la oportunidad. Y hablan hasta de segunda oportunidad. El Señor me dio una segunda oportunidad. ¡Qué cantidad de mentiras! No, el Señor no nos ha dado una segunda oportunidad. El Señor nos ha dado millones de oportunidades. Pero ¿saben qué es lo peor? Que nosotros las rechazamos todas. Si no es porque el Señor hubiera corrido más que yo y me hubiera alcanzado. Si Él no hubiera hecho eso, yo estaría corriendo, pero hacia el infierno. Pero el Señor intervino mi carrera y no me dejó correr más en mi propia locura y en mi desenfreno. Intervino mi camino, me derribó. ¿O no es su caso, hermano? Y por eso está usted aquí. Hermanos, eso es para que alabemos a Dios. Eso es para que nos unamos a ese coro excelso, celestial, que canta. ¿Qué es lo que canta? La gloria sea solo para Dios. Y segundo, buena voluntad para con los hombres. No fui yo el que tuve buena voluntad para con Dios. No, la buena voluntad no es del hombre. La buena voluntad es de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Ha pensado usted en qué es lo que usted merecía? Porque si Dios quiso hacerle bien una y otra vez y usted le daba la espalda, Dios quería hablarme y yo le daba la espalda, Dios me alumbraba entonces por aquí y yo le daba la espalda, pero Dios no se cansó hasta que Él me obligó, así como lo hizo con José. Él nos obliga de muchas formas. Sí, Él nos obliga. Sí, Él tiene que derribarnos. Sí, si no lo hace, ¿saben qué va a pasar? Que me voy a ir al infierno. Pero Él lo hizo. Aleluya. Él lo hizo. Lo hizo con usted. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra canción. Amén. Los ángeles cantaban. ¿Y cuál es su canción? ¿Cuál será su canción? ¿Usted estará cantándole a los demás que usted aprovechó la segunda oportunidad? No lo haga, hermano. No le robe la gloria a Dios. ¿Cómo es que dice? Gloria a Dios en las alturas. Vamos a decirlo de otra forma. En las alturas, gloria a Dios. Vamos a decirlo de otra forma. En lo más excelso. ¿Qué cosa? Gloria a Dios. En lo más excelso. De la forma más excelsa. Gloria a Dios. En mi corazón, en mi mente, en mi ser, en mis hechos, en mis palabras, en todo. Gloria a Dios. Y en la tierra, paz a los hombres y buena voluntad para con ellos. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a comprender qué es lo que realmente significa la Navidad. Navidad significa, ha nacido un Salvador. Amén. Aleluya.